La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Y como siempre nos vamos a encontrar con nuestro amigo Eduardo Vergara Aguilar, quien está desarrollando luego de la gran noche de los investigadores que transmitimos hace una semana atrás, donde él contó todo lo que hacía en este trabajo en las prisiones y ahora tiene también algunas novedades para contarnos. Vamos a seguir con esta saga que habíamos comenzado, que era la saga de Odiseo, o también llamado Ulises. Y hoy nos toca un tema un poco alucinógeno para aquellos que gustan de aquellas sustancias que permiten a veces una especie de camino más corto hacia algunas experiencias trascendentales. Bueno, nos van a tocar los lotófagos, unos tipos que comían lotos y que por esa razón tenían experiencias trascendentes. Así que seguramente por ese lado irán los tiros. Nunca estamos seguros porque Eduardo siempre nos sorprende con alguna perspectiva diferente. Así que vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola a todas aquellas personas que nos siguen de forma directa o que nos irán viendo a lo largo de estas semanas, meses, años, los programas que nos abre la oportunidad Pablo con su espada de Damocles. Efectivamente, después de la noche europea de los investigadores, donde tanto el profesor, doctor y amigo, mentor, el profesor Barrientos, ¿no? Expusimos, ¿no?, la situación de las prisiones a nivel internacional, él desde el punto de vista de las prisiones mexicanas, en mi caso desde el punto de vista de las prisiones españolas, y estuvimos viendo la necesidad y la importancia de la filosofía aplicada dentro de este ámbito, ¿no?, de los sistemas penitenciarios. Y fue completamente un éxito total de público y crítica, donde hubo una aceptación, unas preguntas súper interesantes. Sí, es de decir que nos prometieron una hora, más preguntas, ruegos y preguntas, ¿no? Pero nos dieron solamente, querían darnos media hora, no sé por qué. Y nosotros, desde una actitud un poco más indisciplinada, ¿no?, pues estuvimos 45 minutos. Pero estuvimos 45 minutos porque también el público lo pidió. Si el público a la media hora o a los 20 minutos se hubiera levantado y se hubiera ido, pues... Pero no, incluso tuvimos la gratificación de ver personas que llegaban y se estaban de pie porque no había sitio. O sea que fue una cosa muy, muy interesante y muy bonita.
La semana pasada no hicimos programa, ¿no? Como ya vieron los seguidores, ¿no? Pero sí he de decir que ya empecé en prisiones, en primer grado, ¿no? Gracias a la confianza de su subdirector y de la dirección de prisiones, ¿no? Y también gracias al educador, si nos está viendo le mando un saludo, no puedo dar nombre, pero darle un saludo porque estamos haciendo un trabajo muy interesante con unas personas que están en primer grado, con todo lo que eso implica, y realmente hasta la fecha de hoy puedo decir que, como puse en Facebook, la filosofía ha vuelto a la cárcel. O Muy sea, bien. Y Eduardo, en estos últimos días, según entiendo, has tenido contacto con un interno que es muy especial, que tiene unas condiciones muy singulares y que esa experiencia creo que es digna de que la cuentes. Sí, no, lo que puedo deciros que es la primera vez que me encuentro con un interno, con cierto artículo, lo cual no puedo dar características y demás porque es que es tan especial que posiblemente se pueda conocer y yo no puedo revelar nada. Pero sí he de decir que la experiencia, a pesar de lo especial que era, de lo... No impactante, ¿no? Impactante no. En el momento que empiezas a trabajar en prisiones no hay cosas que digas tú, oh, que me impactan, no, al contrario. Pero fue una experiencia nueva completamente para mí y muy enriquecedora, porque si lo contamos a grosso modo, ¿no? Lo contamos en un principio de forma cruda, lo que yo me iba a encontrar allí, pues puede ser mucho el mito de la caverna de Platón, donde hay personas encadenadas, no vemos lo que viene, solamente escuchamos ruido y sombras, ¿no? Y fue una experiencia con una persona con una cultura elevada, con una forma de transmitir lo que él quería transmitir muy directa, muy clara también. Y era verdad lo que bien me apuntaba el educador, que esta persona estaba chocando, ¿no? Porque una persona con un intelecto y en la situación que se encuentra, pues hay otras personas que a lo mejor esa educación o esa formación no llega y esta persona necesita hablar, necesita expresarse, necesita interactuar y estaba ávido y tenía sed de tener una conversación un poco más cargada de una trascendencia o de una formación. Y es verdad que se tuvo, él pidió que se le explicara el mito de la caverna desde el punto de vista de la filosofía aplicada, cómo podría verse desde un pensamiento platónico, ¿no? Y también por mi parte tuve que hacer un esfuerzo porque en ningún momento yo pensé que esta persona iba a solicitar eso. Es más, nosotros estamos realizando unos test, él ya lo tenía listo, preparado, y cuando yo llegué ya me lo dio, dice, aquí tiene usted el test que el educador me pasó, y dice, si a usted no le importa, me gustaría que, porque está leyendo, que me explicara usted un poco el mito de la caverna, desde lo que usted hace. Y fue una cosa muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Porque hicimos filosofía, aunque me decías, Edu, que Dime. esta persona lleva ¿cuánto tiempo en solitario? Lleva mucho tiempo, vamos a dejarlo en mucho tiempo, ¿no? Porque tampoco, yo no puedo dar datos, ¿no? Pero piensen ustedes que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Está, digamos, aislado, es una persona que lleva mucho tiempo. Son los primeros grados y los primeros grados hay personas que se llevan condenas a pulso, como ellos dicen, mucho tiempo. Mucho. Y que cuando estuvo, digamos, compartiendo esa clase que fue personal, individual, ¿sí? Estaba esposado. Está en unas condiciones, son unas condiciones en las que tiene que estar y se dan varias opciones y por un protocolo y se le permitió que eligiera qué opción era la más... Y esta persona pues eligió un contacto más directo. ¿Y cuál fue el resultado de tu exposición del mito de la caverna? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué dijo? Pues de verdad que fue una experiencia muy gratificante porque desde el punto de vista de la filosofía aplicada, donde hace un pensamiento crítico, él fue exponiéndose a sí mismo, su trayectoria en este tiempo en el centro penitenciario, los centros penitenciarios, y era muy gratificante porque la persona veía cómo esa transformación que nos expone Platón, ese proceso iniciático, y cómo se puede trabajar. O sea, el hecho de que
en el momento que lees el mito de la caverna, lo puedes leer y dices, bueno, sí, son un grupo de notas que están en una y se dan cuenta que hay otra realidad, me veo Matrix y lo entiendo. Eso no es pensamiento crítico. Yo puedo utilizar el ejemplo de Matrix, pero eso no es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es cuando tú empiezas a trabajar ese elemento, cuando tú empiezas a pensar como podría haber pensado Platón en una situación hoy por hoy. Compararlo con Matrix o Matrix es solamente una analogía. Sí, efectivamente, simplemente es como, por ejemplo, si yo tengo que explicar esta gente ay, lo diré. Cuando Eduardo se queda trabado en algo, es un peligro, porque puede ocupar todo el programa ahora dándole vueltas. Sí, pero bueno, podemos seguir. Los estoicos, yo puedo explicar los estoicos, pero puedo empezar hablando sobre los entrenamientos de Esparta, porque los estoicos tenían ese concepto, ¿no?, de estoicismo, de una preparación, ¿no? Yo les puse eso, que nuestra idea dentro del pensamiento crítico, de la filosofía aplicada y demás, es una especie de entrenamiento, una especie de prepararnos para un maratón, ¿no?, para prepararnos como se preparan los espartanos. Y te puedo utilizar el ejemplo de 300, de la película 300, para que entiendan un poco, pero no es eso. Yo no utilizo 300 para hacer filosofía, ¿no? Sino que es como una especie de pequeña tapita, de pequeño, de esas aceitunitas que ponemos, ¿no?, para empezar ya luego lo que es la comida. Y efectivamente, fue una cosa muy, muy interesante, un trabajo muy, muy completo para las circunstancias y el tiempo que tuvimos. Y nada, ya solicitó que trabajar con textos y demás, porque es una persona que tiene una formación y una necesidad. Y cuando una persona, en unas situaciones como las que estamos hablando, solicita, hay que entregarle. Hay que darle. Claro. Ya ve qué tal sale la cosa, ya iremos viendo el avance de todos los compañeros, no solamente de este compañero, de este alumno, sino del resto, porque tengo unos grupos muy buenos con los que trabajar. Es un trabajo lento, hay que entenderlo, porque cada semana me voy con un grupo, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, al interno que vi yo ayer, compañero de ayer, van a pasar un par de semanas. O sea, que es un trabajo que se va haciendo lento, ¿no? Y también las condiciones, pues también hay que entenderlas, ¿no? Igual un segundo grado abierto, un régimen más abierto, que un régimen completamente cerrado, donde estas personas, pues, las circunstancias son las que son. Y además tienes a otro grupo que somos nosotros. Efectivamente, ¿no? Y eso es interesante. Que queremos lo nuestro también. ¿Qué nos toca hoy? Bien, pues hoy nos toca, digamos, la primera experiencia, el primer encuentro que tiene Odiseo después de la guerra de Troya. Como decíamos en los programas anteriores, gracias a Odiseo se gana la guerra a Troya por un truco que utiliza, que es el caballo de Troya. Y ya estuvimos hablando cuál es el tema de los regalos esos, ¿no?, que llegan sin avisar, esos regalos que no nos esperamos, que hay que tener muchas veces un poquito de cuidado, ¿no? Bien, hoy vamos a trabajar una parte de la isla de los lotófagos que a mí me resulta muy interesante, y no solamente por lo que allí ocurre, sino por la segunda línea que tiene. Piensen ustedes que cuando leemos Odiseo u Ulises, ¿no?, para mí es el primer héroe que, aunque se enfrenta a los dioses, es el primer personaje que le dice a los dioses que sí, que todo lo que ustedes digáis, pero el que tiene que llegar a Ítaca soy yo. ¿Que voy a tener la ayuda vuestra? Vale. ¿Que también me vaya a poner obstáculos? De acuerdo. Pero el que tiene que llegar a Ítaca soy yo. Yo tengo una meta, un objetivo. Cuando nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, podemos ver los resultados. El problema es cuando no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos. Pueden salir miles de resultados que puede que no concuerden con los objetivos que tenemos. La clave que tenía Heracles y la clave que nos da Odiseo es que tienen muy claro cuáles son sus objetivos. Por tanto, tienen un alto porcentaje de que el resultado sea lo que ellos buscan. ¿Esto qué significa? Que en ocasiones nosotros nos marcamos un resultado o creemos que vamos a tener un resultado, pero no tenemos claro cuáles son los objetivos. Al no tener claro el objetivo, pues decimos, es que nunca llegan los resultados. Efectivamente, es que tú no estás cumpliendo los objetivos. Eso es como el que se queja de que no gana la lotería, pero nunca compra un billete. Efectivamente. Pero usted ha ido a comprar billetes, John, entonces ¿cómo le va a tocar? ¿Qué ha sido? Incluso puede que usted pasara por delante del boleto premiado, viera el número, pensó en el número, pero no lo compró. Claro. El problema es que usted no compra.
Esto ocurre como con todo. Y tenemos que hacer una especie de análisis de lo que realmente queremos. ¿Qué resultado realmente queremos? Vamos, yo quiero un resultado que es, voy a poner un ejemplo banal, ¿no? O más de andar por casa. Yo quiero perder peso. Muy bien. El resultado es que vayamos a perder peso. Pero ¿cuáles son los objetivos? No es que yo me atiborro de comer chucherías, ¿no? Yo me atiborro de comer comida que no es sana, ¿no? Sí. O me atiborro de comer pasteles. Bueno, es que a lo mejor realmente ese resultado que tú buscas no es lo que realmente tú quieres. Realmente. Hay algo dentro de ti que no quiere eso. Pero yo me empepino. Es como la persona que dice, no, es que yo quiero ser ingeniero. Pero es que a mí la carrera me aburre. Y es que a mí cuando me pongo a estudiar esto no... Pues no, y no has pensado en hacer otra cosa. Claro. No hay otra cosa que te llena. Esto ocurre también dentro de los centros penitenciarios. Cuando llega y dice, no, yo es que quiero ser mejor persona. Y miras para atrás y tienes un listado de faltas y es un continuo de aislamiento y un continuo mover de entrar y salir de prisiones. Y te paras a pensar y le dices, bueno, es que a lo mejor sí, puedes ser una buena persona, pero es que a lo mejor donde tú quieres ser una buena persona es aquí dentro. Claro. Y eso es chocante. Es chocante porque en ese instante es cuando te dice la persona, que es verdad, yo eso no lo había pensado. Yo no te estoy diciendo cómo tú tienes que pensar, es lo que yo creo. Y yo puedo estar equivocado. Me puede decir la persona, pues no, usted está equivocado. Pero te impacta cuando dice una persona, pues puede que sea verdad. Porque llevo tanto tiempo entre estas cuatro paredes que sí, que yo quiero ser bueno, pero yo soy bueno aquí dentro. Cuando salgo fuera no soy bueno. Claro. ¿Dónde está el problema? Tú estás diciendo que no solamente es bueno tener un objetivo claro, sino aprender a definir un objetivo claro. Claro, pero nosotros pensamos en el resultado. Es que yo quiero tener el cuerpo de Jason Statham. Pero vamos a ver, el cuerpo de Jason Statham, no, a lo mejor no. A lo mejor usted tiene un cuerpo mejor que el de Jason Statham, porque usted tiene una idea, ¿no? Y lo magnifica en su mente. Igual que, por ejemplo, cuando alguien llega, en este caso, y dice, no, es que yo quiero trabajar en las prisiones. Bueno, ¿tú qué crees que es una prisión? Y se encuentra esto. Y se encuentra con la realidad. Y hay gente que te llega y dice, esto no. O gente que, por ejemplo, está trabajando pues en una ONG y demás, y arrastra hacia sí lo que hay alrededor. Y empieza a afectarle. Y yo le pregunto, digo, bueno, ¿tu objetivo cuál era? Esto. ¿Pero estás teniendo el resultado que tú querías? Es que puede que no estén marcados bien los objetivos. Y al no marcar bien los objetivos, los resultados puede que no sean lo que esperamos. O sea que ahí tendríamos tres cosas. Está la gente que carece de objetivo por completo, gente tibia, que es muy, muy común en nuestra sociedad, gente que no tiene ninguna meta en vista. Luego está la gente que idealiza una meta, como que va a hacer una cosa cuando en realidad después se va encontrando que es otra. Y luego está la gente que cree que quiere algo, cree que quiere esa cosa, pero en realidad hay un montón de anuncios interiores que le dicen que quiere otra cosa totalmente distinta. Entonces jamás va a alcanzar porque va a autosabotear constantemente su propósito. Y luego tienes dos sujetos más. Está el sujeto que realmente tiene muy claro cuáles son sus objetivos y va a obtener sus resultados, a menos que haya una catástrofe, ¿no? Un drama o algo, una pérdida, algo. Y luego está la persona que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus resultados, pero hay un obstáculo tan grande que le impide atravesarlo. Claro. Y eso es muy duro, ¿eh? Eso realmente es muy duro. Que tú veas una persona que tiene los objetivos muy claros, que tiene muy claro cuál va a ser el resultado, pero ahí en medio hay un obstáculo que le impide que esos objetivos lleguen al resultado. Por ejemplo, las personas que tienen un obstáculo económico insalvable porque nacieron en unas condiciones de carencia económica, personas que han nacido de repente con un color de piel determinado o que están proscritos socialmente por alguna razón y aunque tengan la pujanza, nunca se les da el espacio. Pero es más, incluso fíjate que estoy de acuerdo con lo que estás apuntando, Pablo, pero si te das cuenta, yo creo que lo más dramático que hay, que el obstáculo lo tengamos aquí dentro, o aquí dentro. También, claro. Eso es lo más duro, porque tú ves una persona con unas capacidades increíbles que va a llegar, que podría llegar perfectamente a tener unos resultados increíbles, tanto para la persona como para la comunidad,
Pero hay algo aquí o aquí, digo aquí como una forma, ¿no? En sentimiento, estamos hablando siempre aquí, pero para que los seguidores y seguidoras no lo entiendan, ¿no? De una forma un poquito más teatral, desde una parte sentimental, una parte racional o espiritual, que le impide. Y dice, bueno, esta persona, ¿por qué está bloqueada? Y está verdaderamente bloqueada. Hablando hace unos días con una instructora, una profesora de yoga, hablando de los chakras, y hablaba del chakra energético, que hay personas que lo creamos. Estamos hablando simplemente de esa conversación, de que hay personas que tienen bloqueado completamente uno de estos puntos, y le impide avanzar. En cierta medida es lo que aquí estamos hablando. Odiseo nos enseña que por muchos obstáculos que tengamos, y fíjense en la Odisea, que Odiseo lo pasa bastante mal, por no decirlo de aquella manera. Y para desanimar a cualquiera era. Efectivamente, incluso Odiseo tiene la opción de quedarse en una de las islas y decir, anda, que le den a Ítaca, a Penélope, a Telémaco y a su prima, la de Cuenca. Yo me quedo aquí estupendamente, además, perfecto, estoy allí ni sin dar un golpe al agua. Y dice que no. Porque tiene muy claro cuál tiene que ser el resultado de su objetivo. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso es tan importante trabajar con los mitos. Desde mi punto de vista, porque yo, a lo mejor un poco de arrogancia, ¿no? Un poquito de ego, no lo sé. Pero yo defino, después de tanto tiempo, que yo hago filosofía penitenciaria. Y considero que es necesario, para poder empezar a hacer esa filosofía penitenciaria, conocer los mitos. Porque era como te comentaba, son esas aceitunas, son ese entrante cuando comemos, cenamos, ¿no? Y sobre todo cuando nos estamos reunidos, ¿no? Que ayuda a entender lo que se va a hacer luego. Claro. Cuando vamos a tener ese pensamiento crítico, cuando vamos a entrar en profundidad con un cierto tema, que vamos a ver cómo vamos a intentar en todo momento pensar un problema o un trabajo, como yo apuntaba antes, no me gusta hablar tanto de problema como trabajo, desde el pensamiento de Heidegger, o de un pensamiento más nietzscheano, de Nietzsche, o desde como estuve haciendo, ¿no? Con un pensamiento más vinculado a Platón, ¿no? Incluso poder hacer una crítica a ese propio pensamiento. Pero para poder hacer todas esas cosas nosotros tenemos que tener unos objetivos. Y para cumplir esos objetivos tengo que tener unas herramientas. Y eso es lo que nos enseña Odiseo. Odiseo llega a donde llega porque es Odiseo. Pero igual que Pablo es Pablo y llega Pablo a donde llega porque es Pablo. Y así todas las personas que nos están escuchando. Tenemos que entender, que es lo que enseñamos con Heracles, que tenemos unas características y unas cualidades. Pero nuestras cualidades también están vinculadas a los obstáculos con los que nos vamos a enfrentar o trabajo, y también nuestros vicios y virtudes, nuestros defectos. Y tenemos que conocer toda esa gama, todo ese prisma de colores para poder enfrentarnos a estas cosas. A veces cuando se presenta una amplitud demasiado grande de propósitos, cuesta clarificar cuál es el adecuado. Y aquí está apuntando, que me escucho el eco, está apuntando Mike Bike, que dice, ahí tiene mucha razón, vivimos queriendo cumplir sueños que no son nuestros. A veces pasa eso, que acabamos por una cuestión de facilidad cumpliendo los sueños de nuestros padres, cumpliendo los sueños, las metas de otros, que esa es otra cosa que nos faltó citar. Perdón, repite, Pablo. Y ahí Mike Bike puso eso, que dice, vivimos queriendo cumplir sueños que no son nuestros. Muchas veces, digo, cuando resulta difícil clarificar cuál debería ser mi meta realmente, acabamos cortando por lo sano y diciendo, bueno, cumpliré la de mi padre, ya está. Y uno acaba cumpliendo el destino de otro, cosa que es muy insatisfactoria, obviamente. Mira, hay una cosa muy interesante en el libro El Club de Lucha, que la gente habrá visto la película y habrá leído el libro. Voy a poner ejemplo en el libro. ¿Dónde dice, cuando naces empiezan a decir lo que tienes que hacer? Pues ahora estudia. Cuando terminas el high school, el instituto, ¿y ahora qué hago? Estudio una carrera. Cuando estudias una carrera, ¿ahora qué hago? Busco un trabajo. Y ahora cuando tengo el trabajo, ¿qué busco? Búscate una novia. Cásate, ten hijos. ¿Qué ocurre? Que parece que nos van marcando a lo largo de nuestra vida lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, ¿no? Pues parece que somos una especie de parias, ¿no? Sobre todo cuando tienes una determinada edad y no tienes hijos. Te dicen, bueno, ¿y usted por qué no tiene hijos? ¿No? Y ya empiezan, en vez de decir, bueno, no he tenido hijos porque a lo largo de su vida
ha sido imposible, a lo mejor la pareja que tenía no quería tener hijos y no se puede imponer, o una persona que... No, ya empiezan a darle cábalas, ¿no? Y intentar crear todo un mundo oscuro alrededor de esa persona que por qué no tiene hijos. En el caso de las mujeres, estamos hablando en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres ocurre lo mismo. Y así todos, ¿no? O, bueno, si tú tienes una formación, ¿cómo que estás ahí y no estás en otro lado? Y empiezan esa cábala y empiezan a dudar si tienes esa formación o no. O todo lo contrario, una persona que a lo mejor no tiene formación ninguna y está en un puesto de trabajo y dice, bueno, si esta persona no tiene formación, seguro que está enchufado. Y a lo mejor no pensamos que esa persona está trabajando desde muy pequeño y tiene una experiencia que le ha llevado a ese sitio, ¿no? Siempre buscamos ese lado más oscuro y no pensamos realmente que esa persona no tenía muy claro cuáles eran sus objetivos y gracias a eso ha llegado a ese resultado. Y para esas cosas muchas veces tenemos también que romper un poco con lo que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que hace Ulises? Vamos, Ulises va a la guerra de Troya realmente porque está supeditado a Agamenón, pero realmente está muy cansado de la guerra. Y sabe perfectamente cuál es el problema de enfrentarse a Troya, porque conoce Troya. Claro. Y sabe perfectamente que eso no hace una guerra de 2 días. Y sobre todo cuando tienes que ir a la desesperada, cuando cae Aquiles y se da cuenta que esto no va bien. Piensen ustedes que Ulises, su gran característica es su sabiduría. Ese pensamiento que le hace no pensar como los demás. Y eso es muy importante. El pensamiento paralelo. Efectivamente, un pensamiento que te lleva más a otro lado. Cuando tenemos ese pensamiento que te lleva más a otro lado, pues tienes que tenerlo muy claro. Normalmente se piensa esto del pensamiento paralelo, alternativo, o otros nombres que recibe, uno dice, bueno, ¿se hace o se nace? Uno esto lo puede cultivar, puede cultivar de alguna manera con alguna metodología la posibilidad de pensar de una manera que no es la habitual. Vamos, esto volvemos como a la gran pregunta que se le hace a Redler, el asesino en serie que nace o se hace, ¿no? Yo creo que es una combinación de elementos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Usain Bolt se hace el hombre más rápido del mundo, no solamente porque tenga unas características físicas, sino porque también lo entrena. Nosotros necesitamos de ese entrenamiento, ¿sabes? Nosotros necesitamos realmente de ese entrenamiento. Si nosotros no tenemos ese entrenamiento, yo puedo tener unas características muy grandes, pero si no tengo una persona que me ayude, o yo por mi parte empezar a formarme, es lo que hablamos, ¿no? Yo me puedo encontrar con una persona que tenga una necesidad intelectual, pero si no se le da las herramientas para esa necesidad intelectual, es muy difícil. Y esta cualidad no depende de la erudición, sino que es algo que cualquier persona con un mínimo de sentido común y obviamente de cultura general puede empezar a pensar alternativamente. Sí, por supuesto, pero tiene que tener ese elemento, ¿sabes? Tiene que tener esa combinación de elementos. Tener ganas de ver que hay un cambio en la percepción, tener claro que puede haber un pensamiento crítico que rompa completamente con el pensamiento, digamos, entre comillas, directo, ¿no? O un pensamiento más global, más formativo, en el sentido de que intentemos que todo el mundo piense igual para crear un orden establecido donde no haya mucho movimiento. Nos movemos bien las piezas y las dejamos ahí. Luego también hay un problema, que es el pensamiento que lleva a hacernos elementos muy particulares, en el sentido de lo queremos las cosas aquí y ahora. Es lo que hablábamos muchas veces de los programas, que hay que tener cuidado, es un programa muy largo porque la gente ni tiene tiempo, ni tiene ganas y se puede llegar a aburrir. Vemos cómo están floreciendo, ¿no? Lo dicen los directores de cine, los cortos, mucho más que los metrajes, ¿no? Los largometrajes. Estamos viendo también muy los micropoemas o los microrelatos. Sí. Y es un trabajo donde eso sigue ahí, ¿no? Porque estamos creando una sociedad del aquí y el ahora. Una sociedad que busca rápidamente tener el instante. La inmediatez, sí. La inmediatez. ¿Qué pasa? Que cuando buscamos la inmediatez es muy difícil que una persona entrene ese pensamiento a lo mejor crítico, que tenga ese pensamiento lateral. Porque es necesario también que tú te des cuenta que tú eres capaz de tener ese pensamiento lateral o ese pensamiento crítico, pero te hace falta también formarlo. Inclusive es lo que te apuntaba antes. Un Usain Bolt es rápido
Genéticamente está preparado para hacer muy rápido, pero necesita entrenar. Si no entrena, simplemente para preparar sus músculos. Genéticamente está preparado, pero, dime. Podríamos decir que cuando algo es inmediato, o sea que no tiene nada en el medio, y pasamos del punto A al punto B, prácticamente están pegados, esa transición instantánea no nos permite asimilar el devenir, el convertirse en. Entonces no podemos entender, es como si yo cocinara una comida y se cocinara en nada, en milésimas. Yo no podría ver el proceso, no podría entender en qué consiste la cocción y por lo tanto no se me podrían ocurrir alternativas, porque ocurre tan rápido que es imposible detectar el proceso. Entonces, un Arquímedes, de repente, descubriendo, no sé, la palanca o bueno, esto de pesar la corona y todo eso, quizás es porque se tomaba el tiempo para mirar las cosas, como cuando quiso ayudar a estos marinos que querían poner el barco en el agua. Quizás se quedó un largo rato mirándolos, hasta sacar la conclusión de que quizá con una palanca se podía. Efectivamente, es más, ¿Cómo hacer en este mundo, cómo hacer en este mundo moderno? Digo, ¿cómo hacer en este mundo moderno acelerado para bajar la velocidad a ese nivel? Hombre, Palaniuk lo dice muy claro en su libro. Lo único que no creo yo que la gente esté muy dispuesta a llevar a cabo, incluso le explota al final el proyecto que se plantea, ¿no? En el club de lucha, ¿no? Al final explota en la cara. El proyecto Mayhem. Pero, si te das cuenta, lo más difícil y lo más duro de todo esto, que ya en El Mundo Feliz, ¿no? El libro El Mundo Feliz, ya predijo su autor lo que está ocurriendo hoy. Muchas veces hay que tener en cuenta y observar la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción está un paso por delante de lo que puede ser la realidad. Sí. Y cuando nosotros creamos, mira, por ejemplo, había un sociólogo que decía que en los años 90 la gente joven bailaría música de videojuegos en salas oscuras tomando pastillas, como el Comecoco. Y así eso son las fiestas rave y demás. Sí, sí. Eso lo dijo un autor, un sociólogo mucho antes, pero fue porque se dio cuenta lo que está viendo en los videojuegos. Está viendo el Comecoco, surgía estas cosas y lo puso en la palestra. Y no se equivocó. Yo digo que los profetas no existen. Lo que existen son personas observadoras que observan los cambios que van a venir y elementos, ciertos casos que te van llegando, observas ese elemento y predices lo que va a suceder, pero simplemente porque estás observando realmente lo que otras personas, por lo que sea, por una distracción laboral, por una distracción sentimental, por una distracción sociológica, por una distracción de creencias, no se están dando cuenta que se están produciendo unos cambios. Y Heracles y Odiseo son claros ejemplos de observar, sobre todo el caso de Odiseo, observar esos cambios. ¿Qué ocurre? Que Odiseo sí tiene claro lo que él quiere y lo que va a venirle. Por eso es capaz de, en ocasiones, no salvar a toda la tripulación, ¿no? Pero sí intentar el mal menor. Que ocurra el mal menor. Y es lo que vamos viendo. También, si van viendo ustedes, la Odisea es como una especie de subida de peligrosidad. O sea, una cosa sale bien, la siguiente sale un poquito menos bien y así va la cosa, ¿no? Y se va complicando, ¿no? Parece que Homero le va complicando la cosa, ¿no? A Odiseo hasta llegar a Ítaca. Y creo que es de una forma muy inteligente, porque eso también nos ocurre con la edad. Cuando somos más jóvenes tenemos más impulso, tenemos más energía. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, esa energía va disminuyendo, vamos ganando otras experiencias, vamos ganando otras habilidades, pero esa energía se va disminuyendo. Y los problemas también van como creciendo, ¿no? Alrededor nuestra, ¿no? Uno de ellos es la vejez. Vamos envejeciendo y vamos acercándonos a lo que es la guadaña. La pérdida de familiares, la pérdida de amigos, etcétera, pues eso quiera que no. Y a lo mejor ya no nos vemos con tanta energía como a lo mejor los podríamos verlos con 20 años. Y ahí es donde está la clave. Y Odiseo en todo momento tiene muy claro
cuál es su objetivo y cuáles son los resultados. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero Edu, ¿Vale? también, si comparamos al Eduardo de 20 años, Sí. que estaba recién estudiando y todo, con el Eduardo de ahora, por más que ahora seas un Eduardo más viejo, entre comillas, Sí. con menos capacidad física que a los 20 años, tu capacidad de comprensión de la vida, lo que te aportó la experiencia, también es una clase de fuerza diferente, quizá muy rica también. Claro, vamos a ver, por eso Odiseo tiene la clave que tiene. Piensen ustedes que Odiseo, rey de Ítaca, es un soldado, además capitán de barco, en el sentido que conoce el mar, marinero, una persona que sabe luchar en el mar, una persona que sabe luchar en tierra, que tiene capacidad de poder transformar el entorno en sí mismo, ¿no? Es un buen estratega, tiene esa capacidad, ¿no? Esa suspicacia. Por eso lo llaman. Agamenón llama a todos los reyes, pero sobre todo en especial quiere que esté Odiseo. ¿Y tú qué Por crees? eso Odiseo llega. ¿Tú qué crees? ¿Que Odiseo tendría más de 40 años por ahí porque tenía hijo, esposa? Sí, ¿no? Además tarda 20 años en llegar a Ítaca porque son los 10 años de la guerra de Troya más los 10 años de... Él llega, no de forma anciana, porque incluso para entrar al festejo, ¿no? Que se está haciendo para que están los pretendientes de Penélope, están celebrando un... No hagas spoiler. No hagas spoiler. No es spoiler, pero él tiene que utilizar un disfraz, ¿no? Sí. Y ese disfraz es como más anciano, ¿no? Tendría una edad, por supuesto, porque pasa tanto tiempo, pero no piensen ustedes que él llega ahí te ha convertido en un anciano, sino tampoco, también hablamos de 20 años, pero que muchas veces hablamos la fecha, si fuéramos una fecha más real, al menos no fue tanto tiempo. Claro. No fue la mitad del tiempo, una cuarta parte. Un día habría que verlo. Piensen ustedes lo que sería, bueno, pues tenemos los ejemplos, ¿no? La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. ¿Quieres, Eduardo, antes de meterte con la historia, comentar un poco lo del chat, porque así no se nos acumula? Venga, vamos a verlo, sí, porque lo de los lotófagos es cortito, no es muy... Vale. Vamos a verlo. Vamos desde arriba. ¿Vale? Bienvenido, Tomás, buenas tardes, Chile, un nuevo verlo y escucharlo, buenas tardes, saludos de Bogotá, un abrazo, buenas noches a todos. Lo voy leyendo todo, ¿vale? Saludos desde el Escorial, Madrid, España, buenas tardes, noches, saludos a todos, buenas noches. La edad tengo por deficiente cobertura, me manejo con el móvil, a veces de corte, no falta el interés, sino dificultades técnicas. Se entiende, Mar. Ahí tienen mucha razón, vivimos queriendo cumplir sueños con nosotros nuestros, que es los que habíamos hablado antes. Gonzalo ha retirado el mensaje. Convención profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca. ¿Quién ha pensado por vosotros? Eso es interesante. Ese perro ha salido a su hora. Ese perro ha salido a su hora. El perro que ladraba. Tu perro. Ah, sí. ¿Quiénes somos? Sabemos quiénes somos. Peliculón. Nos llaman inmaduros, es cierto. Ulises evaluaba siempre la situación. ¿Sí? Me encanta Ulises. Yo soy yo en mis circunstancias. Ortega Gasset. Pero no hay más. A ver, ambiente, influencia. Claro, siempre hay más, pero cada uno posee características, le han tocado a un negro de África, ciudad de Europa, tener muchas oportunidades de su talento. El ambiente, la influencia, todo favorece o desfavorece las cualidades, ok. Bueno, yo pienso eso, es lo correcto, obvio, por eso pienso que tener casos fuertes es fundamental para encontrar algún lugar. Estoy leyendo rápido, ¿vale? Sí. El mundo de Hanley oferta un sistema que nos manipula a favor del consumismo puro y duro. Piénsalo en una sociedad que te envenena por conseguir tu futuro, pero luego te envenena un antídoto para curar el veneno que te ha metido. Cultura del miedo. Ahí está, Oscar. Muchas veces veo que la gente se conforma a lo que luego le gusta, pero que seguro así es, pero es tu decisión. Siempre es nuestra decisión, pero quien toma la decisión es el cerebro, el corazón. Quien toma la decisión, el ego, la razón, ambos. Bien. Antes de entrar en los lotófagos, y esto me parece interesante lo que se está hablando, porque se está hablando del ego, de la razón y demás. Yo pienso, defiendo que el ser humano lo que le defiende, o sea, lo que lo define o lo diferencia del resto de las especies, del resto de los animales, del resto de los mamíferos, es la razón. Y dirán todo el mundo, oh, qué obvio. Pero vean la razón como yo la veo, es como un prisma, ¿de acuerdo?
Es un prisma por donde pasan todos nuestros instintos y cambia. Y esto lo expongo de la siguiente manera. Lo expongo en el sentido de que, por ejemplo, el resto de las especies, pues, por ejemplo, los animales comen. Nosotros hemos convertido el arte culinario. Las especies mantienen relaciones sexuales, sea o no para reproducirse, simplemente por el mero hecho del placer. Nosotros creamos el Kama Sutra. Las especies se enfrentan, los clanes de monos, de simios se enfrentan entre ellos, chimpancés. Nosotros hemos inventado el arte de la guerra. Por tanto, desde mi punto de vista, la razón es ese prisma que transforma esos instintos que tenemos en nosotros, que tenemos los mamíferos, y le cambia completamente. Por eso defiendo que las especies son agresivas, pero no son violentas. La violencia es nuestra, exclusiva del ser humano, porque es un arte. Entiéndanmelo como estaba comparando antes, ¿no? El arte de la guerra, el arte de amar, el arte culinario. El arte de la agresión es la violencia. ¿Nos gusta o no? Desgraciadamente es así. ¿Qué ocurre? Eduardo, esa complejización del instinto que se convierte en esa razón, como tú dices, prismática, que casi es cristalina y puede lacerar, puede lastimar con sus agudezas. ¿Es deseable que se revierta? Hay que tener cuidado, y voy a explicar por qué. No, el prisma, un prisma, como decía Spinoza y demás, con las lentes, cuanto más pulido está, pues la luz se proyecta mucho mejor. Cuanto menos pulido está y más arañado, la luz se proyecta peor. Sí. Si nuestro prisma está bien pulido, y eso significa que tenemos una buena formación, una buena salud mental, unas buenas herramientas, pues todo lo que entra por ahí lo podemos transformar y podemos convertir en el arte culinario, en vez de envenenar a la gente. Claro. Puedo amar bien en vez de convertirme en un pederasta, por ejemplo, en un violador. Y así lo podemos transformar todo. Depende mucho de cómo tengamos de pulido nuestro prisma. Y es muy importante de nosotros mismos ver cómo es nuestro prisma. Y eso es lo que hace tener una autocrítica a nosotros mismos. Cuando estamos en una situación en extremo, cómo actuamos. Cuando estamos en una situación de ira, cómo actuamos. Cuando vemos una cosa ilógica, cómo actuamos. Todos esos puntos ayudan a ver cómo está nuestro prisma. ¿Sabes? Y eso lo ve Odiseo perfectamente. Odiseo es tan perspicaz, es tan sabio porque él tiene muy claro cómo está su prisma. Y eso es una cosa que tendríamos que vernos todos. Si nosotros no miramos nuestro prisma... Uno puede detectar la limpieza o la pureza de su prisma por sí mismo o necesita de la relación. Como decía Sartre, esto del infierno es el otro. Uno necesita del otro, del alter. Nosotros, es interesante, nosotros necesitamos del otro porque muchas veces nuestro sentimiento, ese instinto que florece, está causado por el contacto con el otro. O con el entorno. Porque muchas veces hablamos el contacto entre humanos, pero también está el entorno, el contacto con los animales, el entorno con mi sociedad, el entorno con la ley, ¿no? Cómo me enfrento, cómo confronto. Y también tenemos que verlo, no solamente la interrelación entre seres humanos, sino también con todo lo que me rodea. Muchas veces uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre ha sido el defender esa interrelación entre seres humanos, olvidando la relación con el planeta Tierra, la relación con la legislación, la relación con nuestra sociedad como polis, ¿no? No, solo la relación entre humanos, porque como los humanos forman todo, no, tiempo. Sí, estamos aquí, pero bueno, no cuenta. Ese es un fenómeno relativamente reciente, a través de la ilustración, a partir de la ilustración o del Renacimiento en adelante. Sí. Me escucho con el eco. A través del Renacimiento en adelante que empezó a darse, como decía Protágoras, al hombre como medida de todas las cosas. Bueno, a partir de ahí creo yo que se pervirtió. Antes las culturas más tribales respetaban su medio. Sí. De hecho, hasta hacían rituales, no sé, para que el sol saliese. Sí, pero ya no solamente desde un punto de vista religioso, ¿no? O ritualístico, sino también desde un punto de vista desde el individuo en sí mismo. O sea,
Cuando yo me di cuenta de mi relación con la naturaleza, ya no desde el punto de vista de que hagamos una divinicemos, por ejemplo, un árbol o un animal, como podría ser el lobo, sino cuando yo comprendo el entorno en el que ese animal se mueve, cuando yo comprendo el hábitat de ese animal, cuando yo comprendo su característica, el cómo se relaciona con el entorno, puede que yo, ese prejuicio que podría tener, porque yo soy el humano y esto y todo lo demás, desaparece. Y gracias, en la actualidad se está mucho, ¿no? La legislación, el respeto a los animales, los delitos contra la naturaleza se están penando. Y nos estamos dando cuenta, fíjate ahora mismo la catástrofe que me está pasando en Mallorca y demás, ¿no? En las islas, ¿no? En el momento que empiezan a llover muy fuerte, ¿no? Eso también se está produciendo por unas causas que el planeta está cambiando. Y tenemos que darnos cuenta que ese cambio se está produciendo. Y aquí se ve con esto, ¿eh? Ya no piensen ustedes que Odiseo está alejado de todas estas cosas. El pensamiento y el planteamiento que se ve en la Odisea de lo que podemos extraer nos puede servir perfectamente por lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra. Y nos está sucediendo a todos, como población. Desde un punto de vista, podríamos decir que vivir a través del instinto, simplemente un instinto que comulga con el entorno, que se siente como parte del entorno, es no cambiar, porque jamás se va a inventar una vacuna o jamás se va a solucionar un problema como esto de inundaciones, mientras que vivir en la razón, que es la que siempre le encuentra, como dicen, la quinta pata al gato, que a veces lo hace para mal, para buscar problemas, también es la que despierta la curiosidad, que a veces... Sí. Si te das cuenta, es la virtud, en el término medio, Pablo. Es el término medio. Vamos, ¿en qué se transforma la curiosidad en el momento que pasa por el prisma? En investigación. Sí. La investigación es curiosidad. Claro. Una curiosidad basada en buscar soluciones, buscar respuestas y mejorar. No solamente dañar, sino mejorar. ¿De acuerdo? Mejorar. Lo que pasa que eso es delicado porque también la maldad puede verse como una forma de curiosidad, como a ver hasta cuánto resiste aquel otro, lo que le digo. La perversión, eso sería la perversión. Pero también la mejora que aporta esa inteligencia, esa razón, puede ser la desmejora para el otro. Es decir, no sé, Europa mejorando, África desmejorando. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un refrán que dice que para que unos vivan, otros tienen que morir, ¿no? O los listos de los tontos comen. Ahí donde, por eso yo te decía el término medio. Si todo lo llevamos al término medio, intentamos que aparezca, florezca esa virtud que defendía tanto Aristóteles, pues puede que la cosa no fuera un poquito mejor. Arete le llamaban, ¿no? Efectivamente. Vamos con los lotófagos, ya os digo. A ver qué pasa con los lotófagos. No, es muy cortito. No, Odiseo va en su barco, ¿no? En los barcos, no solamente un barco, muchas veces hemos visto la Odisea que solamente un barco, ¿no? Lleva una flota. Piensen ustedes que el rey de Ítaca va con su ejército. Bueno, pues los barcos llegan a la costa, se bajan. Piensen que los trirremes, que eran los barcos griegos, que era a base de vamos que nos vamos, si el viento no sopla, pues tienen que descansar, coger alimentos frescos, agua fresca y demás, y tienen que ir reponiendo, ¿no? Pues llegan a una isla que se denomina, que al parecer por la ubicación es en el norte de África, cerca del norte de África, porque todo ocurre por el Mediterráneo, el viaje de Ulises todo en el Mediterráneo. Sí. ¿Qué ocurre? Que se baja la tripulación y se encuentra con unos individuos que se le dicen los lotófagos. Lotófago viene de el que ingiere, el que come lotos. Loto es una planta que al parecer lo que hace es que entra en una especie de estado de dormidera, como podría ser cannabis, podría ser la amapola, ¿no? Y como el que bebe, ¿no? O fuma hashish, y ese entra en ese estado, ¿no? Y cuenta Homero, ¿no? O contaba Odiseo, que al parecer los marinos, los soldados que comen el loto, se olvidan de cuál es su objetivo. El objetivo de todos ellos era volver a Ítaca. Y se olvidan de ellos. O sea, fíjense ustedes cómo, no había dibujado yo a Odiseo, había dibujado un marino griego, que en el momento que ingiere
En el momento que ingiere el loto, ¿vale? Que es la flor de la India. Sí, no, bueno. Luego he estado leyendo y piensan también que era un grano, una especie de grano, ¿sabes? Como una especie de aceituna, ¿no? Un pequeño granito. Y muy parecido a un fruto que también había en Egipto. O sea, que hay una especie... Se habla del loto aquí, que yo siempre pensé en su momento que era la planta de la India, pero al parecer no. Hay gente que ha estado, biólogos y botánicos, ¿no? Que han estado estudiando cuál podría ser este fruto y al parecer. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que si este soldado, ¿no? Este hoplita, sí, tenía, hago este círculo, ¿no? Completamente claro cuál era su objetivo, que era volver a Ítaca, volver al hogar. Empieza a olvidarse cuál es su objetivo. Empieza a olvidarse cuál tiene que ser el resultado. Porque el loto le da aquello que no tiene. ¿Qué es? No preocuparse por nada. Esto Nosotros vivimos en una sociedad que nos preocupamos de cosas. Es normal. Pues, en los centros penitenciarios, digo, es muy común que la gente utilice sustancias para olvidarse. Para llevar mucho mejor la condena, efectivamente. Pero ya no solamente en los centros penitenciarios, ¿eh? Nosotros somos una sociedad muy medicada. Muy, muy medicada, ¿eh? Eso es muy peligroso. El Prozac es una cosa que vamos que nos vamos, los tronquimací es una cosa que vamos que nos vamos. O sea que hay un libro que es más Platón y menos Prozac. Sí, de Marinov, sí. Y hace una crítica de la sociedad americana, sobre todo porque la gente, pues, venga, vamos, me siento un poquito triste, toma, vamos Prozac, vamos. Que también el estado de tristeza es un estado natural en el ser humano. Y no por ello... También Thomas Szasz, que fue presidente de la Sociedad Americana de Psiquiatría, escribe acerca de la antipsiquiatría, que es toda una línea que cuestiona ese libro famoso que se saca cada año o cada 2 años. Sí, que sale cada X tiempo, salen unos libros que vienen... Yo los he visto, ¿eh? Sí. Yo los he visto, además, vienen divididos, ¿no? Para niños, vienen divididos para ciertas cosas. Y van sacando síndromes según lo que convenga. Él decía que había uno, mira qué gracioso, en la época de las colonias americanas con los negros que cultivaban el algodón, eran esclavos los negros, la pasaban sumamente mal y por eso se querían escapar. Entonces algunos intentaban escaparse. Entonces la rama de lo que sería la psiquiatría de esa época promulgaba un síndrome que era el síndrome del esclavo que se escapa, como si fuera una enfermedad. Entonces toda la sociedad estaba convencida que ese esclavo estaba enfermo mentalmente, por eso se quería escapar. Sí. Cuando lo vemos hoy en día nos parece lo más normal del mundo. Pero es que te digo una cosa, si te das cuenta, y eso es lo que hace trabajar el pensamiento crítico, una marca de hamburguesas, no voy a darlo porque aquí nadie patrocina nada, ni mucho menos, dice, coma nuestros productos, carne de vacas gallegas. Y todo el mundo, ¡ay, carne de vaca gallega! Y esto dice, vamos a ver, si esto realmente fueran vacas gallegas, en 6 meses no había quedado una vaca en Galicia. ¿Cuántas hamburgueserías hay, por el amor de Dios? ¿Y cuántas hamburguesas se distribuyen? Claro. A ver, que tú me quieres decir que la fábrica de hamburguesas está en Galicia, ¿vale? Pero ¿cuántas vacas tiene Chillo? O, por ejemplo, yo qué sé, que hay muchos ejemplos, ¿no? Que nos lo venden y te quedas como diciendo, sí, venga, qué bien, ¿no? Es más, si te das cuenta, la publicidad incluso ya cambia esas cosas. Ya no te dan el 100% de los resultados. A mí me gustan sobre todo los anuncios de limpieza. Se ve todos los bichitos, ¿no? Y limpian, mueren casitos y siempre queda alguno. ¿Por qué? Muy sencillo, para que yo no te demande. Vale. Que tu producto limpia al 100% y ahora hago yo un estudio y veo que queda una bacteria, te demando y digo, me estás engañando. Sí. Eso, por eso se cura en salud.
Igual, esto responde, Edu, también a la falacia ad verecundiam. Claro. Es decir, uno ve a una persona con bata blanca diciendo consuma tal cosa y uno dice, si lo dice él, que es médico, debe ser. Claro. Mira, eso hace muchos años, pero hace muchos, muchos años, 10, más de 10 años. Yo no había empezado en prisión. Hablando con el profesor Barrientos, solo decía, digo, yo creo que esto, la filosofía, estábamos hablando de la filosofía, él estaba defendiendo el tema de la filosofía aplicada y demás, y le decía, tú pones una consulta y sales con una bata blanca, con un póster atrás, con un cuadro de un paisaje zen, y enfrente unas palmeras, que no tienen nada que ver una cosa, y pones de fondo música hindú, Sí. y que igual a incienso, pero tú llevas tu bata blanca. Y un estetoscopio. El estetoscopio es... Tú puedes decir que Platón te va a curar. Y la gente, claro que me va a curar, hombre, me lo está diciendo el gachón este con la bata. Bueno. Es verdad lo que tú dices. Es verdad, es verdad, es verdad. Y se le da, ¿no? Pero porque volvemos a eso, porque no tenemos un pensamiento crítico. Y luego llega la frustración. ¿No es una especie de loto eso? ¿No es una especie de... Claro, es a lo que íbamos. me como este loto para no cuestionar? Ya está, efectivamente. No cuestiono realmente cuáles son mis resultados, por lo que hablábamos antes, por eso hemos hecho la introducción y me ha parecido fantástica la introducción que hemos hecho, cuando hablamos de lo inmediato. Lo inmediato. Si Odiseo le dice a sus soldados, señores, aquí no está Ítaca, estamos en Troya, da un paso y está en Ítaca. Ninguno se coma el loto, si ya hemos llegado. Claro. Pero tenemos que llegar. Es como muchas veces cuando dice la gente, no, yo me opero y ya pierdo el peso, ¿no? No, es tan fácil. Incluso hay gente que se ha operado y ha vuelto a recuperar peso. ¿Sabes? O sea, que hay que tener cuenta de lo que se está aquí hablando. Y muchas veces nos lanzamos a lanzar, valga la reiteración del verbo, ¿no? Nos lanzamos a lanzar opiniones o tautologías, ¿no? Esto es así, porque no nos hemos parado a pensar que puede que eso realmente no sea así. Es que ni por asomo, pero lo lanzamos. La petición de principio, sí. Efectivamente, incluso muchas veces las situaciones en extremo, una mala situación te hace llevar ese pensamiento. Luego, cuando ves la verdad de las cosas, dices tú, joder, podríamos haberlo pensado, pero ¿qué ocurre? Que en el momento determinado caemos en ello. Y es lo que aquí ocurre. Piensen ustedes que estos soldados llevan 10 años pegando espadazos en Ítaca, en Troya, perdón. Y llegan a una isla y ven allí la gente sin rollo, un poquito, vamos a imaginarlo un poquito todo muy hippie, muy trascendental, hola, ¿qué tal? Vamos que nos vamos, tómate esto, la primera invita, cuando esté enganchado 2000, lo típico. En la isla de Huxley. Efectivamente, se mete en su loto, tiran el casco, el escudo, se ponen bajo el sol, ayudándole el solecito, Mediterráneo. Fantástico. Va a venir ahora tú a decirme a mí que voy a coger después de 10 años pegando mandoblazos y sobrevivir. Eso lo dice mi instructor, Javier Ballesteros. Me dice, cuando un instructor te viene, sobre todo instructores que han estado en ciertos sitios, te vienen a contar lo que hacen, es que funciona. Porque vienen de donde vienen, han sobrevivido de donde vienen y han utilizado lo que te van a enseñar, lo que estás utilizando allí. Y dices tú, pues mira, tienes razón. Tienes razón, porque claro, yo te puedo decir mil historias, no, porque esto funciona, pero usted lo ha utilizado, yo no. Entonces, ¿usted cómo sabe si eso funciona o no funciona? Claro. ¿Qué pasa? Que estos individuos han sobrevivido a flechas, hambrunas, enfermedades, combate cuerpo a cuerpo, fuego, asedio, etc. Y llega a una isla donde está todo el mundo, hola, ¿qué tal? Tómate el lotito, aquí no hay preocupaciones. ¿Qué hacen estas criaturas? Ponme dos y déjame ahí unas pocas porque puede que repita. Pero digamos, Edu, que casi que los disculpamos en ese caso, porque es muy difícil en ese más que disculpar, tenemos que entender lo que está aquí ocurriendo. Yo no me gusta tanto disculpar, porque muchas veces, incluso con delitos pequeños, disculpamos al delincuente. Y no tenemos que disculparlo, tenemos que ver qué está ocurriendo, ver las circunstancias. Pero un delito es una cosa que está penada en la legislación. Y tenemos que tener cuidado con eso.
Más que tenerle, justificarlo, tenemos que comprender qué es lo que está pasando alrededor y ver si ese acto que lleva a cabo es justificable o no. ¿De acuerdo? Yo aquí no voy a entrar si es justificable o no. Yo lo que voy a entrar es que soldados, expertos en combate y más, llegan a un sitio y dicen, dame el loto que yo me quiero olvidar de todo. Esto es un claro ejemplo de lo que ha pasado con muchos soldados que han venido de la guerra, ¿eh? Sí. De una confrontación bélica. Que se han enganchado a las anfetaminas, se han enganchado al alcohol, se han enganchado a la heroína. Pero muchos se engancharon en el campo de batalla porque les daban justamente esas drogas para soportar. Sí. ¿Por qué? Porque no son capaces de entender lo que está pasando, no son capaces de comprender, de asimilar los horrores que hay a su alrededor. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que llegan a esa isla y se toman el loto. Hemos visto la primera parte. Por tanto, estas sustancias, que puede ser cualquier sustancia, podemos transformarla en droga, podemos transformarla en alcohol, podemos transformarla en el juego, podemos transformarla en el propio deporte, gente que es de la vigorexia, que solamente quiere hacer deporte para olvidarse realmente En el trabajo. Efectivamente, o el trabajo, el mismo trabajo, ¿no? Gente que trabaja porque no se quieren enfrentar a lo que tienen en su casa, o tienen una enfermedad y no quieren reconocerla y están... Hay algo que te trasciende, digamos, entre comillas, para que te olvides de los problemas que tenemos y sobre todo de los resultados que buscamos. Por tanto, desaparecen los objetivos y, como decíamos, desaparecen los resultados. Y ahora viene lo mágico de todo esto. Odiseo lo tenía claro. ¿Pero qué hacemos? Pregunto. Yo llego, miro, digo, aquí tengo toda esta gente a la mitad, bueno, a la mitad, unos pocos de ellos, enganchar loto, los dejo ahí, que disfruten, se han podido merecer, ¿no? Se descansan, o me los llevo. ¿Qué hacemos? Y depende el cargo jerárquico y la responsabilidad que tengas sobre ellos, porque así como poder moral para poder decidir por sobre la vida de otro, uno en general no tiene. Tú piensas que el que va a decidir aquí es el rey de Ítaca, que es como la loca historia del mundo, es bueno ser rey. Y entonces sí, tendría que darles la orden de que no lo hagan y que continúen el viaje. Esto no se entera de nada, esto está flotando, esto le habla a Ulises como si le habla... Van a tope, no se enteran, han trascendido. Y bueno, entonces no puede hacer nada. Si tuviéramos más gente, no, estaríamos... Piensen lo siguiente. Esto es uno de los grandes problemas que tuvo la sociedad con los problemas de adicción de drogas. Gente que se enganchaba a la heroína, gente que se enganchaba al alcohol, al juego. Teníamos dos opciones, o abandonarlos o socorrerlos. Claro, el método que utiliza Odiseo es un poco más heavy, ¿no? Hoy nosotros tenemos Proyecto Hombre, tenemos asociaciones, estudios médicos. Digamos que esa es la evolución de lo que hace Odiseo. Odiseo simplemente le manda al resto de sus soldados que amarren a estos individuos y se los lleven al barco. Y que pasen el mono en el barco. Claro. Porque en el momento que ya no toman la sustancia, no van a morir. Van a tener un mono, una ansiedad, pero luego van a volver a hacer los suyos, van a volver a hacer los mismos. Y esto podemos entenderlo de muchas maneras. Odiseo es el rey de Ítaca, por tanto, a su espalda está la responsabilidad de sus hombres y la promesa de que van a volver. No es lo mismo que un hombre muera, como decían las madres espartanas, ven con tu escudo sobre tu escudo, has muerto en combate, es un soldado. No es lo mismo que un soldado muera en combate. Que decirle se quedó comiendo loto. Efectivamente. Por tanto, hay una responsabilidad por ese lado. Pero por otro lado también, porque dejan de ser ellos. ¿Sabes? Pensemos que, bueno, pongámosle un nombre, por Héctor, ¿no? Pongamos que Héctor, el gran Héctor, se pone a comer el loto, o el gran Aquiles come el loto y deja de ser Aquiles. Según, eso es lo que vemos con las personas enganchadas a cualquier droga. Claro. Esa persona deja de ser esa persona. Y vive por y para esa sustancia, ese elemento que hace que tenga que robar, que tenga que matar, que tenga que hacer cualquier barbaridad para obtener esa sustancia. Pero es muy difícil, Eduardo, en cuestiones de derechos,
definir hasta dónde puede una persona ejercer su derecho. Viste que está, por ejemplo, castigado por la ley el suicidio como una especie de que ese atentado contra tu cuerpo es un atentado contra la sociedad. Entonces está prohibido suicidarse, básicamente. Si te das cuenta, incluso en prisiones, una persona que intenta suicidarse, pues también tiene hay una vigilancia, también eso no es tan fácil. Una persona que se china, te le quitan ciertos privilegios. Sí, hombre, porque... Alguien que decide, yo mañana decido empezar a fumar heroína o a fumar opio o lo que fuera, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Bien. La cuestión aquí, el planteamiento es, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Vamos a ver. Eres libre. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida. La cuestión es, ¿quién está también alrededor de tu vida? Te pongo a ti tu ejemplo, tú mismo como ejemplo, Pablo, si me lo permites. Tú tienes tu señora. Sí. Tienes familia. Y mi tienes hijo. unas responsabilidades. Pero ya no solamente que tengas todas esas cosas, sino que tú vives en una sociedad. Que es cierto que cualquiera del chat lo podría poner, sí, pero es que la propia sociedad es la que te invita a que te metas en estas cosas, la misma sociedad a lo mejor es la que te lleva a enrolarte en este problema. Si nos damos cuenta, todos podrían haber dicho, venga, vamos a meternos todos en lote y a tomar viento y nos olvidamos de todo esto. No. ¿Por qué no todos estamos enganchados a la heroína? Sobre todo, vamos a ver, tu generación, Pablo, y la mía, podíamos haber estado, incluso las que están por encima nuestra, podíamos haber enganchado toda la heroína. Pero incluso nosotros, yo a lo mejor que soy un poquito más joven, pues podría haber enganchado las pastillas. Al MDA o cualquier rollo de esto. ¿Por qué no lo hacen? Por educación. Nuestra educación nos lleva a tomar otros valores en cuenta. Educación, esa educación nos lleva a unos códigos morales, nos llega a unos principios, a una percepción del mundo. A lo mejor a mí ¿y eso qué significa? Nosotros no tenemos problemas, no tenemos dolor interno, no tenemos incertidumbre, sí, y nuestro alma llora, para aquellos que crean en alma, sí, pero no deseamos enfrentar nuestros problemas, que luego lo veremos más adelante, que Odiseo hace una cosa. Pero aquí ahora mismo, y queda en la responsabilidad de Ulises como sociedad, es que tenemos que darle esa oportunidad a estas personas y darle todas las facilidades para que vuelvan a ser ellos. O sea, piensen ustedes que actualmente en España, una persona que está enganchada a cualquier tipo de droga está considerada un enfermo. Por tanto, tenemos que curarlo. Es un principio nuestro, por eso tenemos en España una una medicina pública. Pero ¿y dónde ponen el listón? ¿Dónde lo ponen? ¿En el hecho del consumo ocasional, en el hecho de la constancia en eso y la falta de cumplimiento laboral? ¿Dónde pones el listón? Es muy sencillo, vamos a ver. Una persona puede decir que está enganchada en el momento, simplemente o pedir, más que enganchada, vamos a decir, una persona puede solicitar ayuda en el momento que a lo mejor se fuma 2 porros y dice, uy, yo estoy mal, yo no, porque estoy solamente pensando en así. Y pide ayuda, y a lo mejor una persona, hasta que no se ve con 4 situaciones de coma, con 40 kilos encima y con el virus del SIDA, por ejemplo, una hepatitis, pues no pide ayuda. Vamos, es una cuestión muy propia del individuo. Si no por esa regla de 3 hubiéramos prohibido la venta del tabaco, hubiéramos prohibido la venta del alcohol. No, eso está ahí. Se le prohíbe que lo compren los niños, hasta que no sean mayor de edad. Pero en el momento que ya eres mayor de edad, que tú tienes la capacidad de votar, que tienes la capacidad de trabajar, etcétera, se te da a ti que seas tú, que no tengamos un gobierno paternalista, sino que sean decisiones propias de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero también está en el Estado, en la sociedad, que es lo que hace Ulises, socorrer a la persona que se ve que está enferma. Que en ocasiones no pide ayuda, porque gente no piden ayuda. Pero sí es cierto que el Estado, en este caso Odiseo, dice, no, yo me los tengo que llevar, porque es una responsabilidad mía, propia. Pero ojo, esto que nos puede parecer todo muy onírico y todo muy, ¿cómo diría? Muy noble, tiene una parte egoísta. ¿Cuál es la parte egoísta que tiene todo esto? Que se busca que el ser humano sea productivo y utilitario. Pero en el caso de, pero en el caso de Odiseo, ¿cuál es? Y que necesita la gente para remar. Efectivamente, porque es un barco de remo. A ver, si mis marineros no están remando, ¿quién llega a Ítaca? Claro. Pirri.
porque yo no. Sí. Por tanto digo, ¿cómo? Esta gente que tiene 2 brazos y 2 piernas y están de loto hasta la ceja, no pasa nada. Amarrarlo y al barco. Y como se dice en la cárcel, mono, manta y a la palmera. A pasar mono y se acabó. Y a remar. Se acabó el rollo. Y eso es lo que hace Odiseo. Que podríamos decir, joder, qué actitud más dictatorial. No, que yo tengo que ir a mi casa. Punto. Yo tengo que llegar a mi casa. Igual que yo, todos ustedes. Y aquí, para llegar a casa, vamos que nos vamos. O sea Si que tú no remas, esto no anda. tú dices que la meta de la sociedad, la meta que la sociedad se impone, que puede ser el progreso, la producción, ¿no? Implica que te da un cierto margen de distensión que no pase de un límite definido, que es el límite donde te convertirías en alguien que ya no produce constantemente. O sea, te permite, no sé, que aquí en el bar de enfrente haya todos los días gente que se reúne y hasta las 4 de la mañana está teniendo conversaciones de borracho a todo volumen y peleándose. Eso sí, porque al otro día de alguna manera toman mucho café y van a trabajar. Pero el tipo que se enganchó a la heroína y que ese no vuelve a trabajar, a ese sí lo coge de los pelos y lo lleva. Ya no solamente eso, Pablo. Tienes razón. Desgraciadamente, muchas veces nuestra sociedad se comporta de esa manera. Piensa que la delincuencia, este tipo de enfermedades y demás, es un pelotazo a la sociedad, a lo que es el sistema social que digamos que es lo correcto. Vamos a ver, que las personas vayan a estudiar, que las personas trabajen, que seamos buenos ciudadanos, que tengamos un comportamiento cívico, que se cumplan las leyes, que la gente pague impuestos, que no tengamos políticos corruptos. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre todo lo contrario, tenemos políticos corruptos, tenemos personas que se enganchan a ciertas sustancias, tenemos las cárceles llenas de gente, es porque algo está fallando en la maquinaria. Y cuando algo falla en la maquinaria hace ruido. Y cuando hace ruido, todo el mundo mira hacia esa máquina. Y lo peor de todo es que hay gente que gana dinero porque la máquina haga ruido. Es verdad. Y hay gente que llena prensa y prensa y prensa diciendo que la máquina haga ruido. Cuando tendríamos que llenar prensa, papeles, no, papeles, ya no papel, no, vamos a respetar el medio ambiente, sino informes vía mail, estudios y demás de cómo solventar ese ruido que tiene esa máquina. Pero parece que no interesa. Pero por lo que hablábamos antes, porque es más rápido decir, mira, la máquina está haciendo ruido. A decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué la máquina está haciendo ruido? Pero ¿Dónde también, hemos equivocado? en los años 60, luego de la guerra de Vietnam y el fracaso de la guerra de Vietnam y el fracaso de la sociedad perfecta de los años 50 de los Estados Unidos, hubo unos lotófagos que fueron los Flower Power, los hippies, que se quejaban contra el establishment, contra las cosas como estaban, porque decían, no nos satisface, o sea, no nos satisface Ulises queriendo ir a Ítaca, no queremos ir a Ítaca, queremos simplemente amor libre, pasarlo bien. Y empezaron a comer lotos y empezaron a generar una sociedad así, que después colapsó también, pero era tan válido su punto de vista como el del Ulises de turno. Claro, pero si es que lo que hacen los soldados comiendo el loto es justificable, lo que hablábamos antes. O sea, justificable, lo podemos comprender. Sí. A ver, yo me he pegado 10 años pegando espadazos, yo estoy hasta las narices. Mi alma amor no soporta esto. El loto me hace que lo soporte. Lo podemos ver perfectamente. Se puede entender perfectamente. Pero hay otras respuestas también para poder entender el mal que yo tengo. Y uno de ellos es que tú eres un soldado. Muchas veces queremos lo bueno de todo y no vemos lo malo. Yo soy educador, ¿no? Yo quiero una clase idílica. ¿O no? Y ya porque la clase no es idílica ya dejas de ser educador. No, ya entra en depresión. Ah, entonces, ¿tú qué pensabas que era la docencia? ¿El club de los poetas muertos? No, vamos a ser realistas, señores. Vamos a ser realistas. No, yo es que quiero ser campeón del mundo de los pesos pesados de boxeo. Ay, pues yo, entonces, ¿cómo vas de campeón? No, pues yo me dedico a la lucha libre americana allí, a pegar sartos. Edu, como los millennials, que haciendo una caricatura a veces se pone esto de que todo me ofende, todo me ofende. Pues sí, a lo mejor también ofende hacer hasta la propia caricatura. A ver, la cuestión aquí es la siguiente, que tenemos que entender que lo que prevalece aquí son los objetivos y el resultado, y es llegar a Ítaca. Si tú estás embarcado a enfrentar en Troya, ¿tú qué quieres volver? Sí. Hacerlo claro.
¿Cuál es el resultado? Fíjate que, por ejemplo, el caso de los tercios españoles eran más realistas. Por eso se dice que no hay un tramo en el mundo donde no haya una tumba española. Porque había gente que se enrolaba en los tercios sabiendo que no iba a volver a ver España. Pero se les decía, escucha, que tú despídete de toda esta gente que puede que no vuelvas más, ¿eh? Ulises no pretende eso. Ulises quiere volver a Ítaca con todos sus hombres. Que lo logre o no, ya lo veremos en los siguientes capítulos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y se podría abrir un debate y podemos estar sesiones y sesiones viendo si es justificable o no lo que hizo Ulises, lo que tenemos que tener en cuenta es esas sustancias que nos bloquean, esas sustancias que rompen nuestro objetivo y olvidamos nuestros resultados, a lo que nos proponemos. Sí. Pero incluso muchas veces esas mismas sustancias nos cambian los resultados. Nuevos resultados. Él está flotando, ¿sabes? Eso como tú decías. Pero tú fíjate una cosa y apunto rápidamente que te lo quería comentar. Antes de la aparición del movimiento hippie, había otros lotófagos. Y seguro que habría otro y otro y otro. ¿Sabes cuál era? Los yuppies. No. Las amas de casa americanas que tomaban anfetaminas con café. Ah, para tratar el tema de limpiar, de la felicidad, de mantenerlo todo, el césped y demás, porque los maridos estaban trabajando. Y era muy normal la pastilla, la anfetamina con la cafeína. Y era esa felicidad que Tim Burton lo plantea muy bien en el Eduardo Manos Tijeras. Eso está ahí. Luego vino la cocaína, etcétera. ¿El ser humano es vicioso por sí? No, yo no estoy de acuerdo de tener esos elementos magnánimes, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza. No, el ser humano es. Y a partir de ahí, todo lo que vaya llegando, pues hay gente que gira hacia un lado, hay otros que giran hacia otro, porque por ese principio, al final todos caeríamos en la droga, o ninguno caeríamos. Cuando tenemos esas máximas que metemos a todos en el mismo saco, entonces todos cumpliríamos ese requisito. Podríamos decir que el mantenerse despierto, ¿no? Ajeno a los lotos, es una tarea continua, porque si uno se priva de comer el trocito de loto que te hace entrar en un sueño, también puede acabar comiendo el loto de Ulises, de llegar a Ítaca y comprando un sueño que es de otro. Entonces, quizá cada marino, por más que le tocara remar igualmente, tendría que constantemente recordarse, como esa anamnesis platónica, de qué es lo que quiero yo. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es mi virtud propia, ese arete propia, más allá de la social, por ejemplo, la de mi cultura, la de mi tiempo? ¿Cuál es la mía? Mira, eso que tú estás hablando, Pablo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo reduzco en una pregunta, que se lo digo siempre a todos mis estudiantes, a todas las personas que vienen a hacer filosofía, a hacer los talleres, a entrenar. A todo el mundo le digo siempre lo mismo. Preguntaros esto. Claro, ¿para qué? No por qué, sino para qué. Sí, porque el por qué te retrotrae a las causas que pueden ser interpretadas de cualquier manera. El para qué es el futuro. El para qué despiertas. El para qué te mantiene despierto. ¿Para qué estoy aquí? No por qué estoy aquí, ¿para qué? Y a partir del para qué, puede que evitemos tomar el loto. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? La semana que viene, si no hay nada por medio ni ocurre nada, vamos a ver al Cíclope. A Polifemo. ¿Quieres comentar algo del chat antes de terminar? Bueno, sí, ya por la hora, rápidamente. Me siento aquí, si me lo permite. Sí, por ejemplo, Marco Real dice, antiguamente cuando un miembro de la tribu cometía una tropelía, se le expulsaba de la tribu, si era una muerte civil. Ahora también se hace, ¿eh? Aquí te pone un comentario antes, mira, este es interesante también. Dice, ¿te pones alguna vez en el lugar de los que no somos delincuentes, por mucho que ellos también sean víctimas, o solo te ocupas de ellos? No. Yo me ocupo en general. ¿De acuerdo? Yo trabajo tanto con personas que están en los centros penitenciarios como gente que está fuera. Ya lo hablamos una vez. Quien quiera ponerse en contacto conmigo simplemente me manda un mensaje
por Eduardo Vergara Aguilar, ¿no? Por Messenger, se pone en contacto conmigo y se habla. La prueba de eso, Eduardo, es lo que estás haciendo ahora mismo. Efectivamente. Pero no solamente con los centros penitenciarios trabajo. Sí. Trabajo con personas que han estado con ex soldados, por ejemplo, y con lo que estamos haciendo aquí. Dice Mar Boreal, Héctor jamás consumiría el loto. Vamos a ver, puse el nombre de Héctor por poner un nombre. Ah, sí, me acuerdo. ¿Vale? Pero pensad ustedes también que hay que verse en la situación, ¿no? Ulises también por un momento duda. Por eso digo que Héctor a lo mejor sí consumiría a lo mejor el loto también, porque Héctor también podría haber dudado. La duda es una cosa que está en nosotros y no podemos obviarla. Cuando dudamos de nuestras características, cuando dudamos de nuestras habilidades, cuando dudamos de nosotros mismos o de nosotras mismas, eso está ahí, ¿eh? Sí. Eso no podemos obviarlo. Quizá Ulises comió una puntita de un loto, aunque sea, ¿no? Él tiene una prueba mucho mayor que la del loto, ¿eh? Mucho mayor, porque el loto es aquello que te deja, como hablaba, ¿no? Es esa dormidera. Él luego tiene una prueba mucho más fuerte. ¿Sabes? O sea que por eso digo que muchas veces no pensemos que Ulises va siempre en línea recta, ¿no? Ulises también, por esa misma sabiduría, por esa perspicacia, por esa astucia que tiene, es curioso. Ulises es una persona muy curiosa. Sí. Y nada, espero que haya gustado este capítulo con los lotófagos y, en fin, ya cada cual... Estuvo muy, muy interesante porque le dé un bocadito no a ese loto. Porque el loto está ahí, ¿eh? El loto siempre está ahí. Tiene muchas formas, pero al final siempre está ahí. En la India, viste que le llaman Maya, sí. la ilusión que engaña. Y bueno, el mismo Platón quizá con el loto lo simboliza en la caverna misma. Sí. Es cierto. Tiene ese rollo. Lo vemos, las personas que están encadenadas tienen ese efecto a lo mejor de dormidera. Lo veremos. Yo me gustaría también que un día trabajáramos el mito de la caverna. Vale. Lo veo. Que puedo, a lo mejor un experto en Platón me dice que estoy metiendo la pata a Astor Corbeón. Pues puede ser. No. Además es un mito muy interesante. Pero como yo lo utilizo, a mí me interesa mucho cómo lo veo, cómo lo trabajo y los resultados que me da. Vale. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias como siempre por toda tu exposición, por toda tu sabiduría que vas volcando aquí programa tras programa. Gracias a todos los que participaron en el chat, que fue hoy muy concurrido. Y también a las personas que han estado de espectadores, que ahora son unos 10 espectadores, pero en su momento hubo unos 20 o 22. Así que muy bien. La gente le gusta mucho, ya todo el mundo me lo va diciendo por las redes sociales, que estos viajes de Odiseo y también los trabajos de Hércules son cosas que han gustado y siguen gustando muchísimo, porque aclaran. Pues me alegro mucho, seguiremos trabajando el mito, seguiremos trabajando Odiseo. Luego también, como comenté, estoy mirando algunos mitos, yo creo que esto le va a dar alguna alegría a más de uno y más de dos. Vamos a trabajar también los mitos, los más así, ¿no? Los mitos nórdicos. Ah, de los vikingos y todo. Escandinavos y demás, yo creo que va a venir muy bien porque va a venir con el invierno, como dicen en Juego de Tronos, de Winter is Coming, y el Ragnarok y demás lo vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a hacer una especie de mitología más práctica, ¿no? Una mitología más aplicable a nuestro día a día. Para eso, por el tentempié, ¿no? Porque si alguien se quiere adentrar a la filosofía aplicada, desde mi punto de vista, como yo la utilizo, creo que es bueno empezar por el mito. Sobre todo para personas que no han visto filosofía o han visto la filosofía muy por encima. El estudiar el mito, el trabajar el mito, el plantearse la prueba, como si somos el héroe o la heroína, pues puede estar muy interesante y te permite empezar a trabajar para luego pensar como un filósofo, ¿no? De hecho, Edu, en la República Platón
plantea su mito de la caverna de dos maneras. Una es la manera como la alegoría y otra es la línea dividida, esa línea dividida en 4 partes, que es más técnica. Sí. Es como que él te dice, mira, lo tienes de dos maneras, te lo explico de la manera pictórica y de la manera casi matemática. Efectivamente. Pero bueno, se va viendo y demás. Yo lo voy a explicar como a mí me gusta explicarlo y como ya digo, posiblemente a lo mejor si viene un experto en Platón o alguien que tenga otro punto de vista, pues puede decir, mira, te estás equivocando de cabo a rabo. No creo que suceda eso, porque la manera que lo explicas, todo lo que has explicado hasta ahora es muy práctico, muy entendible y además muy coherente. Pues nada, yo lo agradezco. Gracias a las personas que nos siguen, si no fuera por ello, esto no tendría tampoco mucho más. Y es lo que siempre digo, vean la espada de Damocles, síganla. Si tienen posibilidad de, mira, que hoy no tengo internet, nada, róbenle el internet al vecino. No pasa nada. ¿Eh? Eso es lo que justifica el delito, como te comentaba antes. Pero que escuchen la espada antes de comer el loto, ¿eh? Sí. Y nada. Bueno, vamos a nuestra cortina. Buen fin de semana a todos y como siempre me gusta dedicar esto a alguien, ¿no? Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar, desgraciadamente puede que lo vean en un futuro, pero se lo voy a dedicar a todos y a todas los internos e internas que he tenido en mis talleres. Se lo voy a dedicar yo. Muy bien. Hoy se lo voy a dedicar yo, sí. A ellos y a ellas. Muy bien. Muy buena dedicatoria. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta la semana que viene. Gracias, Pablo. Vean, escuchen, roben. Vale. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!